Y mientras Rusia sigue intentando demostrar que no es un paria internacional a pesar del esfuerzo en esta dirección de Occidente. La cumbre entre Moscú y los países árabes debía simbolizar el afianzamiento de un multilateralismo a la rusa, con el Kremlin reivindicando su papel como potencia, no solo combatiendo en el terreno militar, sino también erigiéndose en mediador, en socio indispensable en todo Oriente Próximo. Pero la cita se ha pospuesto coincidiendo con la firma del plan de paz en Gaza impulsado por Donald Trump. Y detrás de ese movimiento diplomático, pues late una pregunta de fondo: ¿qué papel quiere jugar Rusia en el mundo árabe? ¿Busca consolidar un eje alternativo a Occidente, ampliar su margen de maniobra? De todo ello hablamos ya con Andrew Smith Serrano, analista del Centro para el Bien Común Global de la Universidad Francisco de Vitoria, miembro del International Institute of Strategic Studies de Londres y Konrad Adenauer Stiftung de Frankfurt. Andrew, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, un placer. Rusia, como decía, había preparado su primera gran cumbre con los árabes para este mes de octubre y se ha pospuesto. ¿Qué importancia, en tu opinión, tenía esta cita en la estrategia exterior del Kremlin y qué lectura haces de que se haya aplazado? Efectivamente, el presidente ruso Vladimir Putin ha tenido un pequeño golpe de mala suerte en que coincidiera las fechas de la cumbre árabe rusa que tenía prevista con la firma del acuerdo de cese de paz o proceso de paz en Sharm el Sheikh. Le pilló en Tayikistán y dijo que se había pospuesto para el mes de noviembre porque no quería quitarle protagonismo a su amigo Donald Trump. Ha hecho de necesidad virtud y ha tratado de salir del paso. Lo que es cierto es que esta cumbre era muy importante, puesto que las anteriores versiones fueron de bastante éxito y a pesar de haber lanzado invitaciones a todas las potencias de la región, incluso con una visita de los líderes de Hamas a Moscú, solo había conseguido aceptar la invitación el secretario general de la Liga Árabe y el presidente sirio. Por lo tanto, tenía un programa de déficit de atención. Entonces, está claro que ha mostrado, aparte de la coincidencia, una debilidad intrínseca de Rusia en la región, sobre todo por dos factores muy importantes. Uno, el golpe y la caída de su aliado principal en la región, Bashar al-Assad, y también la debilidad del régimen iraní en la guerra de los 12 días y la inutilidad de la alianza rusa para Teherán durante los 2 años de la guerra de Gaza y las 6 guerras adyacentes. La falta de suministro de baterías S-300 y S-400 antiaéreas se dejó notar en la vulnerabilidad que tenía Irán en su espacio aéreo ante los ataques israelíes y americanos en pasado junio. Y finalmente, la concentración de Moscú en su agenda ucraniana, que le da muy poco margen de actuación en otros campos de su geopolítica global. Andrew, la presencia que has mencionado del presidente sirio estaba confirmada. ¿Qué valor geopolítico tiene hoy su relación? Porque antes era muy estrecha, había bases en el Mediterráneo del ejército ruso, y ahora ¿cómo se relaciona Moscú con Damasco? ¿Se mantiene de alguna manera el vínculo militar? ¿Sigue siendo una apuesta? Porque tú lo has mencionado, está con el foco en Ucrania y no tiene capacidad para interferir de alguna manera en Siria, pero era una vía interesante de tener pues naves de su armada en un mar como el Mediterráneo. ¿Y ahora qué? Ya lo dijo Sergei Lavrov, el ministro de Exteriores, que el nuevo régimen de Sirio no significa antagonista, a pesar de que Rusia apoyaba a Bashar el-Assad. Con referente a las bases, estará hablando de la base en Latakia, Tartu, que es la base naval que tienen los rusos, que está entre algodones ahora mismo, está funcionando como un almacén y está poco operativa, como se puede decir, pero sigue existiendo. Y hay un contingente ruso protegiendo la base y el gobierno de Damasco no la ha tocado.
El gobierno de Babasto es bastante realista en su reaproximación a toda la sociedad internacional y por lo tanto sabe que Rusia, tanto como China, son miembros del Consejo Permanente de Naciones Unidas y son esenciales para conseguir lo que más necesita Siria en estos momentos, que es reconstruir financiación, legitimación y volver a integrarse en la sociedad internacional tras los veintitantos años de la dictadura de Bashar al-Assad y otros 30 de su padre anteriormente. Rusia trata de hacer un ejercicio de limitación de daños y tratar de consolidar un poco de influencia para contrarrestar, sobre todo en la reclamación siria de que Israel devuelva los territorios que ha ocupado en su guerra que ha tenido estos 24 últimos meses, en el cual ha avanzado de los altos del Golán hacia territorios adyacentes en la carretera de Damasco, que Siria reclama de vuelta. Y por lo tanto Rusia sería un factor de presión en esa zona para esa reclamación. Así que claramente está tratando de salvar todo lo que pueda de esa relación y poco a poco implantarse en la región de nuevo, Rusia como una potencia esencial para cualquier acuerdo en esa zona tan turbulenta del planeta. Ampliando al mundo árabe en global, Andrew, y teniendo en cuenta que está en plena guerra de Ucrania-Rusia todavía, ¿qué beneficios diplomáticos obtiene Moscú reforzando sus lazos con los países árabes? ¿Busca solo neutralizar el aislamiento internacional al que quiere someterlo Occidente o quiere ir más allá y crear un eje político-económico alternativo? Rusia, históricamente, desde ya la época de los zares y desde el siglo XIX y sobre todo en el siglo XX, ha sido una potencia en Oriente Medio. De hecho, es prácticamente vecina en el marco regional. Toda la costa del norte del Mar Negro perteneció a la Unión Soviética en la esfera de influencia rusa. Rusia, recordemos que en la guerra de Crimea fue por los derechos a los lugares santos dentro del Imperio Otomano, por la cual el Imperio ruso se enfrentó al francés y al británico. Rusia ha sido una potencia tradicional en el periodo de descolonización en contra de los imperios de Occidente, y la Unión Soviética siempre ha apoyado las causas árabes como naseristas, etcétera, de nacionalismo. Así que Rusia nunca ha dejado de ser una potencia y quiere tener en su patio trasero la influencia para garantizarse primero no la penetración de Occidente y también mantener sus lazos económicos y su venta de armas y poder geoestratégico. Al mismo tiempo está tratando de, como hablamos antes en su anterior pregunta, la base de Tartus es muy vulnerable en estos momentos por la proximidad de la flota americana y de Israel, y por lo tanto está en vías de abrir una base en Tobruk, en la zona de Libia controlada por su cliente Haftar. Entonces, es esencial para ellos, como lo ha sido siempre, mantener su presencia y sobre todo por el apoyo que le pueden dar en su causa principal, que es en la guerra de Ucrania, tener un equilibrio y mantener el sur global por lo menos neutral ante ese conflicto existencial para ellos. Hablabas de esa vocación por el mundo árabe, de rusos, soviéticos, etcétera, pero sabemos que el mundo árabe es muy diverso, muy dividido entre suníes, chiíes, pero también dentro de los suníes distintas escuelas, distintas interpretaciones. Arabia Saudí lucha con Irán, pero Egipto quiere lo que quiere, Qatar tal. ¿Cómo manejamos esas tensiones, Andrew, sin poner en riesgo su disposición o su credibilidad como socio potencial de todos? Rusia, Moscú, como todos los países, no es diferente a ningún otro. Pone su interés nacional por delante de preferencias o de un criterio de solidaridad o de equivalencia y de tratar de satisfacer a todos. Lo que intentará es identificar los socios que le pueden beneficiar más, con los que más puede rentabilizar sus relaciones y concentrarse en ellos para tener máximos réditos y neutralizar la influencia y el poder de los rivales.
En este caso, el foco está en volver a tener una base en el Mediterráneo, como he dicho, en Tobruk, entonces se influencia a Ujú. Libia, y sobre todo el país de la región que más le interesa a Rusia es Turquía, porque Turquía es el puente entre los dos escenarios importantes, Oriente Medio y el Mar Negro y Ucrania. Y está la Convención de Montreux del 36 con los Dardanelos, que le permite el acceso y salida del Mar Negro a los intereses rusos. Luego, sus intereses, por supuesto, están con que se recupere Irán de su momento más bajo y de tener una buena relación con los países del Golfo, tradicionalmente bastante buenos para Rusia para hacer negocios y para como mercado de armas para ellos. Y finalmente la relación otra privilegiada es con Argelia y con Egipto, aliados tradicionales en la región, por los cuales ejerce influencia en las dos partes del Mediterráneo, el Mashrek occidental y el Magreb occidental, disculpen, y el Mashrek oriental. Y luego como puente a la zona del Sahel, que en los cuales Rusia ha querido reemplazar a Francia y a Occidente como poder hegemónico en esa zona tan vulnerable del mundo. El problema que tiene Moscú en estos momentos es que todo el mundo y toda la región está pendiente de los Estados Unidos y de ver cómo evoluciona el nuevo orden que quiere imponer Donald Trump, no solamente con el tratado de cese al fuego o posible proceso de paz, sino también con su visión de la región dominada por Estados Unidos y contrarrestar ese poder. En este caso, posiblemente, y lo más seguro es que esté coordinando con China una actividad común para poder ver cómo pueden reaccionar o complementarse con este nuevo orden que están haciendo en la región y posiblemente negociarlo con Estados Unidos a tres bandas. Pero eso ya es un poco especulación y Ujú. lo más probable es que en estos momentos todo el mundo está a la espera si el orden americano funciona o no funciona en la región. Justo te iba a preguntar, Andrew, precisamente por la influencia china que cada vez se expande a más ámbitos, y te iba a preguntar qué espacio real le queda a Rusia para liderar iniciativas multilaterales en estas zonas del mundo y con estos interlocutores como son los países árabes, y respecto de China, si hay cooperación, si hay competencia silenciosa. La relación entre Rusia y China se ha invertido desde la Guerra Fría, en el cual China era el socio menor, Mao era el socio menor de Stalin y China de la Unión Soviética. Ahora los papeles se han invertido y China es el socio principal y la potencia que se puede equiparar a Estados Unidos, y Rusia, la Federación Rusa, es una potencia menor que tiene unos intereses mucho más concretos y menos holísticos que China. Rusia favorece en las bazas que ellos tienen fuertes, que es la tecnología militar, la asesoría y posiblemente acuerdos comerciales de minerales y cooperación sobre todo en el mercado de hidrocarburos y petróleo. Denos cuenta que Rusia es creo que es el segundo país que más produce petróleo en el mundo y el tercero con reservas de hidrocarburos. Por lo tanto, las negociaciones se llaman OPEC más Rusia. Así que Ujú, Rusia sí. colabora con Arabia Saudí, etcétera, en controlar esos precios, y a Rusia le interesa que el precio no baje de $65 el barril, porque entonces le va a costar financiar su campaña militar en Ucrania. Por lo tanto, mientras que China tiene unos intereses mucho más binarios y competitivos con Estados Unidos y tiene interés en que el sistema no se rompa demasiado porque necesita los hidrocarburos de Oriente Medio y los de Rusia, Rusia tiene un papel quizá un poco más como Salomón en el templo, de que puede Ujú. destrozar más que crear, y entonces es un papel mucho más negativo que el papel que pueda tener China en la región cooperativo con Occidente y Estados Unidos. Por lo tanto, es un papel menor, pero no deja de ser importante.
Con esa reflexión nos vamos a quedar, Andrew. Andrew Smith Serrano, analista del Centro para el Bien Común Global de la Universidad Francisco de Vitoria. Ha sido un verdadero placer reflexionar sobre esas tareas, esos papeles que se autoimpone Rusia dentro del mundo árabe y entender un poquito mejor la realidad geopolítica de la zona. Andrew, un placer. Buenas tardes. Hasta la próxima. El placer es mío. Buenas tardes. Y con eso hemos llegado al final del programa. Hemos repasado la reflexión, ha corrido a cargo de precisamente la estrategia de Trump respecto de Rusia y de Ucrania, la cesión de los Tomahawk o no, la cesión por la que apuesta Trump de territorios por parte de Ucrania para tener por fin una finalización contundente y rápida del conflicto, las líneas rojas de una y de otra parte. Y también hemos hablado de dos cuestiones concretas. Nos hemos centrado en la geopolítica de Asia Occidental y cómo se define, y hemos hablado también de Rusia y cómo estrecha sus lazos con el mundo árabe. Hasta aquí hemos llegado. Sean felices, pasen buena tarde y sigan con nosotros. Esto es Pulso Geopolítico. Hasta mañana.